Bienvenidos a Reporte Unidad de este lunes 24 de agosto de 2015. Estos son los titulares. No al estado de excepción, sí a la elección. Dos nuevos enemigos de la economía llegan a la frontera. Ambiente de atropellos y violaciones. ¿Qué tal, amigas y amigos? Yo soy su servidora Lila Moreno, presentando para ustedes Reporte Unidad, que pueden seguir a través de nuestra página web y también en las diferentes redes sociales. Comenzamos de inmediato con las informaciones. Como una maniobra política del gobierno, calificó la Unidad Democrática el decreto de estado de excepción en 5 municipios del Táchira, al tiempo que aseguraron no detener sus actividades de campaña ante un pueblo que pierde la paciencia y quiere ejercer su voto el 6 de diciembre. La Unidad Democrática extendió su solidaridad al pueblo tachirense y a los efectivos militares heridos. Asimismo, aseguraron estar atentos a una maniobra del gobierno que pretende atentar contra el proceso comicial del 6 de diciembre. Están buscando que se arme un zaperoco fuerte, una situación de conflicto intenso allá, para entonces decir, bueno, hay un estado de conmoción interna y ahora sí es verdad que, se dificulta la realización de las elecciones. Aseguraron que el Ejecutivo tiene la obligación de informar a organismos como la OEA y la ONU de este estado de excepción antes de decretarlo. Está afectando los derechos de todas las personas que se encuentran en un territorio, sean o no nacionales de ese país. En este caso sabemos que hay ciudadanos de distintos lugares del mundo que están viéndose afectados y limitados en sus derechos gracias a este decreto de excepción que ha emitido el señor Nicolás Maduro en Consejo de Ministros. Indicaron que seguirán su lucha por el cambio a través de la ruta electoral. Esta semana nosotros no vamos a parar las actividades de campaña y por ello, al final de esta semana nosotros estaremos conformando ya las 24 coordinaciones regionales de campaña del Comando Venezuela en todos los estados del país. No al estado de excepción, sí a la elección. Y eso lo estaremos realizando no solamente en el plano nacional, sino también internacional. La Unidad Democrática establecerá en los próximos días un comité de relaciones internacionales para hablar sobre los efectos que podría traer esta medida. Para el diputado y conocedor del problema de la frontera del Táchira con Colombia, Walter Márquez, el estado de excepción fue decretado basado en una situación coyuntural, un hecho aislado que no compromete a la nación. La Constitución establece 2 requisitos fundamentales. El primer requisito es de que haya un estado excepcional. El segundo requisito es que las facultades de las que dispone las autoridades, incluyendo el presidente de la República, sean rebasadas. En este caso no es así. El hecho de que se declare un estado de excepción es prácticamente la última etapa de otras agresiones. Se han volado puentes en zonas de frontera en la cuenca alta del río Táchira, se han cerrado pasos fronterizos, se han destruido áreas de paso vehicular entre Herrán y el Puente Tabor. Ha habido crímenes de Estado en zonas de frontera, todo eso lo tenemos documentado. No se puede encerrar en una burbuja al país para resolver sus problemas económicos, cuando los mismos están ligados a una política ideológica fracasada. El cierre de la frontera y el decreto de estado de excepción puede generar innumerables pérdidas a los comerciantes de la zona. Esto lo sostuvo el economista Orlando Ochoa. Ochoa indicó que la medida no responde a las soluciones de fondo que requiere la economía nacional. Todo el país está afectado por los desequilibrios económicos y lo sensato sería atacar la causa de los desequilibrios económicos y mientras tanto sí llegar a un acuerdo con Colombia. Pero hacer un operativo en base al estado de excepción, suspendiendo garantías constitucionales, cuando es un problema endógeno, económico de Venezuela, que está en las manos del gobierno atenderlo, no tiene sentido. Las restricciones también atentan contra los comerciantes de la zona. Muchos de los empleos que se generan del lado venezolano, ya sea en el bachaqueo, que es una tarea de supervivencia, porque se han destruido otras oportunidades de empleo, y muchas de las tareas que se hacen del lado venezolano vinculadas con Colombia van a caer, se van a destruir empleos y muchas familias van a entrar en dificultades. Indicó que las distorsiones económicas son resultado de la desinformación de indicadores monetarios. La inseguridad económica
la falta de suministros, la falta de medición de la inflación oficial, no ayudan, porque más bien lo que crean es una prima de riesgo. No se puede cerrar un país como si fuera ponerlo en una burbuja cuando hay un problema económico de fondo que tiene que ver incluso con el proyecto ideológico del socialismo. Subrayó que esta acción obedece a otros fines políticos y está lejos de ayudar a mejorar el panorama financiero. El gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles, precisó que lejos de ser alarmista, hace un llamado para evitar que se agudice la crisis ante la caída del precio del petróleo y a asumir con seriedad otros problemas que afectan al país. El petróleo hoy, probablemente la cotización del petróleo venezolano anda por el orden de 35, 36 dólares el barril. En la situación que vive nuestra Venezuela, en esta grave situación económica, estamos hablando de que si el petróleo sigue bajando, esto es prácticamente una tragedia. Los problemas del país no se resuelven con show. Al pueblo que vive en la frontera ya entre Colombia y nuestra Venezuela, habría que preguntarles hoy a los que están allá en San Antonio, los que están en Ureña, los que están en este momento, la difícil situación que le toca a los venezolanos que viven en la frontera. Si con todas estas medidas, todo esto que anuncian, este nuevo show del gobierno, si ya se resolvieron los problemas. Suprimir ministerios no debe representar la violación de derechos de trabajadores. Al menos así lo dejaron saber quienes han sido despedidos de la cartera de Ambiente. Ahora, Ministerio de Ecosocialismo y Aguas. Los derechos laborales no se suprimen. Ellos tienen que respetar, nosotros estamos luchando para que nos respeten nuestra continuidad laboral. Todos nuestros beneficios que nos quitaron a raíz del 1 de enero del 2015. Este lunes se movilizó un grupo de trabajadores que aseguraron fueron reintegrados de forma forzosa, estando de vacaciones o reposo, suspendidos permisos de lactancia, fueros paternales, además de despidos. A partir del mes de agosto, mira, siguieron con la misma línea violatoria de los derechos del ministro Ricardo Molina. Ahora incluso con mayor fuerza, porque ahora están sacando más trabajadores. Hay una amenaza latente que el que no firme sus liquidaciones sencillas y forzosas van a ser sacados de la nómina de manera arbitraria. Dicen que acudieron al Ministerio del Trabajo, recibieron medidas a favor, pero... En el mes de enero salieron unos compañeros despedidos. El Ministerio del Trabajo se pronunció inmediatamente con órdenes de reenganche, los cuales no han sido acatados. Es el Estado contra el Estado. Se están violando leyes revolucionarias, la ley de lactancia materna es del año 2007, la ley del trabajo del año 2012. Me parece que es un abuso, una arbitrariedad, haberse metido con los sueldos, con el sustento de tantos padres y madres de familia. Hasta ahorita no sabemos cuándo nosotros los jubilados vamos a ser efectivos nuestro sueldo. También introdujeron un documento en la Asamblea Nacional y esperan respuesta. El avance de un país se puede medir por la construcción de grandes infraestructuras que contribuyan al desarrollo social y económico. Hace 53 años, Maracaibo quedó unido con el resto del país tras la instalación del puente Rafael Urdaneta, mejor conocido como el puente sobre el lago. Una obra vial de envergadura propia de países en desarrollo. Estuvo a cargo del ingeniero italiano Riccardo Morandi. Tiene una extensión de 8.678 metros y 134 pilas. Fue diseñado para permitir la navegación de los barcos cargueros de petróleo. Entre la década de los 70, Venezuela se proyectaba como un país pujante y en avance, a la par con naciones de la región. Obras de este tipo son necesarias para el ordenamiento y crecimiento de las ciudades. Apostamos porque nuestra querida Venezuela retorne a las inversiones en favor de la población. Y bien, amigas y amigos, hasta aquí nuestra emisión de este lunes. Gracias por acompañarnos y seguir atentos a Reporte Unidad, donde les estaremos llevando las noticias que a usted le interesan, dichas sin censura.